Y el día de hoy, a pedido de la gente, sobre todo del Facebook de Valor Agregado, vamos a hacer algunos comentarios con Jennifer, a quien vamos a invitar, como siempre, todos los lunes, de los comentarios financieros para ayudar a Jennifer un poco a entender, digamos, cuáles son las posibilidades de gente que está endeudada de poder aliviar un poco el problema. ¿Qué tal, Jennifer? Sí, ¿Cómo estás? Muy bien, Luchito, contenta como siempre todos los días, lunes y viernes, conversar contigo. Hoy día tengo entendido que vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer o qué pueden hacer las personas que por ahí pues están endeudadas y pues todos los meses están como que con el tiempo de ¿y ahora qué hacemos con las cuentas que se nos vienen encima? Así es, en algún momento todo el mundo ha estado en aprietos económicos, digamos, y es importante a veces tratar de saber más o menos qué es lo que uno puede hacer. La primera recomendación es prever este problema de aprietos económicos. ¿Por qué? Hay algo muy importante, digamos, en las finanzas personales ahora, que es digamos, la puntuación crediticia, el riesgo crediticio. Y esto cada vez ha tomado más relevancia, Jennifer, en nuestro país. Cada vez, digamos, para tener, por ejemplo, un empleo, cada vez más empresas ahora miran el récord crediticio que tú tienes en diferentes centrales de riesgo como Infocorp, Sentinel, Datacrédito, Informe, etc. Y esto es importante inclusive hasta, por ejemplo, para hacer negocios, para comprar electrodomésticos, para hacer casi cualquier cosa. Generalmente ahora se está viendo la evaluación de riesgo crediticio. Entonces aquí viene, digamos, el primer comentario. Sí. Uno tiene que tratar de prever si es que va a tener problemas económicos en el futuro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre tiene que cuidar, inclusive en las épocas en donde tiene riesgo, es que su récord crediticio sea lo más pulcro posible. Porque si uno, digamos, pasa de un estado normal a un estado dudoso o con problema potencial o eventualmente deficiente o de pérdida, porque dejó de pagar las tarjetas y simplemente pateó las tarjetas a 3, 4 meses y lamentablemente llegó a esa situación, salir de esa situación con un riesgo crediticio malo es mucho más difícil que poder renegociar la deuda cuando aún tienes un riesgo crediticio bueno y dices, bueno, tengo un buen puntaje, como de 0 a 20, digamos, tengo todavía 18 de nota, así que todavía tengo la posibilidad de negociar con mejores condiciones. Cuando ya estoy dentro del problema, es mucho más complicado inclusive ir a otra institución a reestructurar. Y aquí son 3 básicamente los consejos que le voy a dar, que son bastante sencillos en realidad. El primer consejo es tratar de reestructurar la deuda, que en pocos segundos le voy a explicar qué significa esto. Segundo consejo, Jennifer, es tratar de ver qué ingresos adicionales puedo tener. Generalmente la gente está en problemas y no sabe, por ejemplo, que puede, digamos, que tiene un carro y no se le ocurre activar el carro y de repente alquilarlo para generar ingresos adicionales. Uno tiene que ver todos los activos que uno tiene de repente o las cosas que uno podría hacer eventualmente con el trabajo propio para generar estos ingresos adicionales. Generalmente la gente cuando tiene problemas ve cómo arreglo la deuda, pero no ve qué ingresos adicionales puedo generar. Y el tercer punto es disminuir los gastos, ¿no? Y básicamente los gastos, sobre todo los gastos que son temporales. No sé, Jennifer, por ejemplo, si en el momento en que tú haces tus finanzas, tú tienes 2 tipos de ingresos y 2 tipos de gastos. El ingreso permanente y el ingreso temporal, el gasto permanente y el gasto temporal. Por ejemplo, si haces, digamos, cachuelo fuera de tu trabajo permanente, ese es un ingreso que obtienes que es temporal. Por lo tanto, ese ingreso temporal, imagínate pues que hagas algunos cachuelos que te generen dinero todos los meses, no lo puedes usar para hacer gastos permanentes. Porque en el momento en que no tengas ese ingreso temporal, como por ejemplo haces a veces una consultoría o una asesoría en comunicaciones, es complicado luego que una vez que ya no lo tengas, puedas seguir pagando lo que tienes que pagar todos los meses, porque es un gasto permanente como por ejemplo, pues, no sé, algún tema de educación, por ejemplo. Entonces, ese tema hay que evitarlo, ¿no? Claro. No sé si tienes alguna consulta. Pero me imagino que va más por este lado, ¿no? Esas 3 recomendaciones que has dado, la segunda y la tercera, resultan bastante lógico, ¿no? El hecho de buscarse o granjearse la manera de conseguir mayores ingresos y de, obviamente, no gastar tanto, ¿no? Pero sí, me imagino que va más por el lado de si es que hago un egreso considerable, que esta genere una inversión, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, que este gasto sea mayormente una inversión. Así es. Mira, inclusive, Jennifer, hay gente que tiene, por ejemplo, activos que es decir, ya ha hecho inversiones, pero no las activa. ¿Qué quiere decir eso? Esas inversiones están muertas ahí y no generan ingresos. Entonces, me he topado con gente que tiene problemas financieros, por ejemplo, y me comenta, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Y a ver, a la hora que hacemos un repaso de todo el patrimonio que tiene, nos damos cuenta, por ejemplo, que tiene un vehículo que utiliza, por ejemplo, para ir al trabajo y de vuelta, nada más.
Te digo, oye, si tienes problemas financieros antes de que vayas pues a una central de riesgo y sea más difícil para ti renegociar tu deuda, lo que puedes hacer es, bueno, tómate pasajes en combi, en bus, en transporte público y alquile el vehículo, y ese alquiler de vehículo va a solventarte el pago de la deuda. Otros activos que pueden tener, por ejemplo, son maquinarias. A veces hay gente que ha hecho un negocio y le ha ido mal y tiene, digamos, la maquinaria tirada, digamos, en su cochera, ¿no? Tiene cocinas industriales, tiene a veces cosas que otra gente podría utilizar. Bueno, le digo, o véndela o subarriéndala, alquílala, dala de repente, digamos, para que otra persona la trabaje, pero activa esas cosas que tú tienes ahí para que puedan generarte ingresos adicionales. Lo que tienes que hacer es mapear todo de repente los activos en los que ya invertiste y que a veces los tienes tirados y ni siquiera te das cuenta que están ahí. Claro, Lucho, y en relación a este primer punto de reestructurar la deuda, ¿cuáles son las opciones que se presentan? Sí, mira, es importante lo que preguntas porque a veces nosotros esperamos a que la cosa ya vaya, digamos, bastante mal y no se pueda pagar para poder recién reestructurar la deuda. Craso error, ese es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el poder de negociación que tú tienes cuando ya tienes un riesgo crediticio alto, porque ya dejaste pagar 2 o 3 meses, es mucho más bajo. Generalmente la deuda la puedes reestructurar por 2 vías, digamos, o hacia 2 lugares. El primero es con la entidad o entidades, cada una de las entidades que tú has hecho tu financiamiento, tienes un préstamo, o consolidando de repente una o varias deudas, digamos, con otra entidad. En el primer caso, cuando tú negocias con la entidad con la que tienes la deuda, por ejemplo, imagínate que tú tengas deuda de tarjeta de crédito y estás bien todavía, pero sabes que te viene un problema porque sabes que, por ejemplo, un ingreso temporal que has venido teniendo ya no lo vas a tener, un segundo empleo ya no lo vas a tener, o qué sé yo, algún segundo ingreso que siempre has tenido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prever en qué mes más o menos vas a tener ese problema económico, de repente un gasto muy fuerte, y lo que podrías hacer con esa misma entidad es pasarte a otro tipo de crédito. Por ejemplo, puedes pedir un crédito personal. Este crédito personal lo que haces es, como todavía estás bien en el sistema, pides un crédito personal y haces, digamos, que el crédito vaya a 24 meses, por ejemplo. Entonces, con todo ese crédito personal, pagas tu tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito usualmente tiene intereses mucho más altos que el crédito personal, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que haces es te libera de la tarjeta de crédito y pateas la presión financiera que tendrías pues en el segundo y tercer mes a partir del momento en que lo haces y lo pateas a 24 meses teniendo como base un buen récord crediticio. Si eso lo quieres hacer una vez que ya tienes el problema y no puedes pagar y estás dejando de pagar 2 meses tu tarjeta de crédito, eso va a ser mucho más complicado. Claro, Lucho, ahora he escuchado, bueno, algunas personas me han comentado esta jugada que se ha hecho con alguno de los bancos. Supongamos que tienen un carro y tienen un departamento que están comprando ambos distintos créditos, ¿no? Deudas, y son vendidas por otra entidad y esta entidad de repente las financia en porcentajes, o mejor dicho, en montos mucho más fáciles de que ellos puedan cancelar mensualmente. ¿Esa es otra opción también? Así es, sí, es otra opción. El único detalle ahí, Jennifer, es lo que se llama costo de transacción. Eso es un poquito más difícil que ver, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes un crédito de tarjeta de crédito? Tienes un crédito vehicular y tienes un crédito porque de repente te has comprado algo y has pedido un crédito personal, ¿de acuerdo? Tienes estos 3 créditos. Y alguien dice, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo reestructurar todo, ponme tu casa en garantía, ¿de acuerdo? Y la tasa promedio de toda tu deuda yo te la voy a bajar. Imagínate que tengas una deuda que en promedio pagas pues un 25% y te dice, no, yo te voy a dar 15% para que puedas, digamos, pagar esto en 3 años si quieres, en 4 años. Entonces, obviamente, te reestructuran toda la deuda y bien por ti. Pero hay un pequeño detalle que hay que ver, que es lo que se llama costos de transacción. Hay que sumarle a la tasa de interés lo que te va a costar salirte de un crédito y pasarte a otro. Por ejemplo, si salirte de ese crédito va a implicar que ya pierdas el seguro del vehículo, por ejemplo, digamos, y que acá vuelvas a contratar un nuevo seguro de vehículo, tienes que sopesar eso. Si, por ejemplo, pasarte al nuevo crédito implica que tomes una garantía o que te tomen como garantía tu propiedad, significa que es un crédito hipotecario y por lo tanto vas a tener que pagar tasador, vas a tener que pagar derechos notariales, vas a tener que pagar derechos registrales que no están incluidos dentro de la tasa de interés. Entonces, lo que tú tendrías que pedir es la tasa de costo total, la tasa de costo efectiva anual. O sea, que te incluyan dentro de todo este paquete de tasa de interés cuál es el monto total que vas a terminar gastando para sumarlo a la tasa de interés y ver si efectivamente te conviene o no. Esto generalmente no es tan fácil de hacer, pero sí se puede hacer si es que estás hablando con tu sectorista, por ejemplo, en el banco, y puedes decirle que te ayuda a hacer estos cálculos para saber si efectivamente te conviene o no te conviene hacer pues este traslape, este traspaso de deuda a otra entidad, ¿no? Bueno, en lo que en definitiva pues me quedo es con lo que dices, ¿no? Estar pendiente de nuestras deudas, del crédito
crédito que sacamos y en definitiva, recuerdo alguna vez, no sé si el doctor González Siqueiros fue quien te lo dijo, que nuestras deudas, nuestros créditos no excedan el 30% de nuestros ingresos mensuales para no vernos en esta situación, pues, ¿no? Así es, así es. Es un buen ratio en todo caso el que ha dado el profesor González Izquierdo, pero es importante en todo caso hacer un presupuesto donde tú tengas claro cuánto es lo máximo que te vas a poder endeudar. ¿Por qué? Porque a veces tú te endeudas y te endeudas, todos los meses tienes nueva deuda. Qué Y terrible. el problema es que en qué momento la pagas. ¿Cómo duermes tranquilo? Ese es el problema, ¿no? Y a veces, una última recomendación, Jennifer, no paguen, traten de evitar pagar pagos mínimos, traten siempre de evitar más que el pago mínimo, porque finalmente, generalmente con pago mínimo estás pagando casi solamente intereses. Y obviamente la deuda, si todos los meses compras algo nuevo, estás pagando intereses sobre eso algo nuevo que estás pagando, pero el capital adeudado cada vez es mayor, 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 y en algún momento vas a hacer crash. Terrible, terrible. No se lo deseamos a nadie. Esperemos. Ok, Jennifer, bueno, como siempre, espero pues que estos consejos te hayan ayudado a ti, al público que nos está mirando ahí. Como siempre, mayores comentarios en el Facebook de Valor Agregado, www.facebook.com/Valor Agregado TV contigo. Jennifer, hasta el día de mañana y con ustedes también. Que tengan un buen día. Nos vemos, cuídense.